¿Sabías que Pablo Escobar construyó más viviendas para los pobres que muchos gobiernos democráticos? ¿Te imaginas que miles de personas asistieron voluntariamente a su funeral, llorando por el hombre al que consideraban su salvador? ¿Conocías que en los barrios más humildes de Medellín aún hay altares con su fotografía, donde madres encienden velas y le rezan como a un santo? Esta es la historia más controversial que jamás escucharás, cómo un narcotraficante se convirtió en el héroe de los olvidados y dividió para siempre la opinión de todo un país. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental, y prepárate para descubrir una verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre el hombre más controversial de América Latina. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. Río Negro, Antioquia, 1949. En las montañas de Antioquia, donde el aire es fresco y las tradiciones se mantienen intactas, nació el 1 de diciembre de 1949 un niño que estaba destinado a cambiar para siempre la historia de Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria llegó al mundo en una familia humilde, donde su padre Abel trabajaba como administrador de fincas y su madre Hermilda era maestra de escuela. Una mujer que inculcó en sus hijos valores que parecían contradecir el destino que les esperaba. La casa donde creció Pablo era modesta pero llena de amor. Hermilda, una mujer de carácter fuerte pero corazón tierno, siempre insistía en que la educación era el único camino para salir de la pobreza. Abel, por su parte, era un hombre trabajador que conocía cada sendero de las montañas y que les enseñó a sus hijos a amar la tierra que los vio nacer. Pero en esta Colombia de mediados del siglo XX, la pobreza no era solo una condición económica, era una sentencia que parecía imposible de romper. Las familias campesinas vivían al día, los niños caminaban descalzos por senderos de tierra, y las oportunidades de progreso eran tan escasas como las carreteras pavimentadas que conectaran con las grandes ciudades. Los primeros destellos de grandeza. Desde muy pequeño, Pablo mostró una característica que lo distinguiría toda su vida: una empatía profunda hacia los más necesitados combinada con una determinación férrea de cambiar las cosas. Sus hermanos recordarían años después cómo Pablo repartía su almuerzo escolar con compañeros que no tenían qué comer, cómo defendía a los más débiles de los abusones del pueblo, y cómo siempre parecía tener planes grandiosos para ayudar a toda la gente pobre de Colombia. A los 8 años, Pablo ya organizaba colectas entre los vecinos para ayudar a familias que habían perdido sus cosechas. A los 10 fedes, había convenido al párroco local de abrir la iglesia los domingos por la tarde para que los niños sin recursos pudieran aprender a leer. Su madre se preguntaba de dónde salía esta preocupación tan intensa por los demás en un niño tan pequeño. Pero había algo más en Pablo que inquietaba a quienes lo conocían bien: una inteligencia precoz para entender las injusticias sociales, y una convicción creciente de que el sistema establecido jamás cambiaría por sí solo. Cuando veía a campesinos perdiendo sus tierras por deudas, cuando observaba a familias enteras migrando hacia las ciudades porque no tenían cómo sobrevivir en el campo, algo se encendía en sus ojos que sus padres no sabían cómo interpretar. La revelación de la desigualdad. El despertar social de Pablo se completó cuando su familia se trasladó a Medellín en 1963. El contraste entre su vida rural y la realidad urbana fue devastador. Por primera vez vio mansiones que parecían palacios junto a invasiones donde familias enteras vivían en casuchas de cartón y lata. Vio niños de su edad vestidos con ropas elegantes mientras otros rebuscaban comida en la basura. En el liceo de Zipaquirá, donde estudió secundaria, Pablo no se destacó por sus calificaciones académicas, pero sí por algo mucho más significativo: su capacidad de unir a estudiantes de diferentes clases sociales y su talento natural para organizar actividades que beneficiaran a los más necesitados. Sus compañeros lo recuerdan como alguien que siempre tenía proyectos para ayudar a otros, rifas para comprar útiles escolares a estudiantes pobres, obras de teatro para recaudar fondos para comedores comunitarios, excursiones organizadas para que niños de barrios marginales conocieran el centro de la ciudad. Pero fue durante estos años que Pablo desarrolló también una filosofía que marcaría toda su vida: la convicción de que la riqueza extrema era inmoral cuando coexistía con la pobreza extrema, y que quienes tenían poder de cambiar las cosas pero no lo hacían, eran tan culpables como quienes causaban directamente el sufrimiento. Si el gobierno no puede ayudar a los pobres, entonces alguien más tiene que hacerlo,
le dijo una vez a su madre cuando ella le preguntó por qué gastaba todo su dinero de mesada en dulces que regalaba a niños de la calle. Era una frase que resumía una visión del mundo que lo acompañaría hasta sus últimos días. Capítulo 2. El despertar del activista Medellín 1968. A los 19 años, cuando la mayoría de jóvenes de su generación se preocupaban por fiestas y romances, Pablo Escobar había desarrollado una comprensión sofisticada de los problemas sociales de Colombia que sorprendía a adultos que lo conocían. No era simplemente un joven idealista. Era un analista social que había identificado las causas estructurales de la pobreza y que había comenzado a diseñar soluciones prácticas. Sus primeras empresas no fueron criminales en el sentido tradicional. Fueron experimentos sociales diseñados para redistribuir riqueza de manera directa e inmediata. Su negocio de alquiler de bicicletas no era solo comercial, empleaba a jóvenes desempleados del barrio, y destinaba parte de las ganancias a un fondo que ayudaba a familias en crisis económica. Cuando comenzó a involucrarse en actividades ilegales, su motivación no era el enriquecimiento personal, sino la financiación de programas sociales que ninguna institución oficial estaba dispuesta a implementar. El robo de lápidas, sus primeros hurtos de automóviles, incluso sus primeros secuestros, los justificaba internamente como una forma de redistribución revolucionaria de la riqueza. La filosofía del Robin Hood. Durante una conversación con su hermano Roberto en 1972, Pablo explicó por primera vez de manera clara su filosofía personal. Los ricos de este país se robaron todo durante generaciones. Nosotros solo estamos devolviendo lo que nunca debió ser de ellos. Era una racionalización, por supuesto, pero también reflejaba una convicción genuina de que sus actividades criminales eran moralmente justificables dentro del contexto de la desigualdad colombiana. Su primer secuestro importante, el de Diego Echavarría en 1971, ilustra perfectamente esta mentalidad. Echavarría era uno de los industriales más ricos de Antioquia, heredero de una fortuna construida durante décadas de explotación laboral y evasión fiscal. Pablo no solo vio en él una oportunidad de obtener dinero rápido, lo vio como un símbolo de todo lo que estaba mal en Colombia. El rescate que obtuvo por Echavarría fue de $50,000, pero Pablo no se quedó con todo el dinero. Según testimonios de personas cercanas a él durante esa época, destinó aproximadamente el 40% del rescate a proyectos comunitarios, financió la construcción de una cancha de fútbol en el barrio popular, pagó material escolar para 200 niños de familias pobres, y estableció un fondo rotativo de préstamos sin interés para pequeños comerciantes que no tenían acceso al sistema bancario formal. Esta distribución del dinero no era solo estratégica, reflejaba una convicción genuina de que su papel era servir como intermediario entre la riqueza concentrada y las necesidades populares insatisfechas. El primer encuentro con la cocaína. Cuando Pablo entró al negocio de la cocaína en 1972, no lo hizo por casualidad ni por simple ambición criminal. Lo hizo después de una investigación cuidadosa sobre qué actividad ilegal podría generar los recursos necesarios para financiar el tipo de programas sociales que él consideraba urgentes. Había observado que el tráfico tradicional de marihuana generaba ganancias modestas, que el contrabando de productos legales tenía márgenes limitados, y que actividades como el secuestro, aunque lucrativas, no eran escalables. La cocaína, en cambio, ofrecía algo único, márgenes de ganancia extraordinarios que podrían financiar programas sociales a una escala que ningún criminal había intentado anteriormente. Su entrada al negocio estuvo marcada desde el principio por una característica que lo distinguiría de todos los demás narcotraficantes: la reinversión sistemática de ganancias en programas comunitarios. No era filantropía posterior al enriquecimiento, era redistribución simultánea, que convertía cada operación criminal en una oportunidad de financiamiento social. Para 1974, Pablo había establecido un modelo que sería su sello distintivo. Por cada dólar que ganaba con cocaína, destinaba aproximadamente 30 centavos a programas sociales directos. No era solo una estrategia para comprar protección popular,
Era la implementación práctica de una filosofía de justicia social que había desarrollado desde la adolescencia. Capítulo 3. La construcción del Imperio Social Medellín 1978. Para finales de los años 70, Pablo Escobar había logrado algo que ningún criminal en la historia había conseguido: crear un modelo de negocio ilegal que funcionaba simultáneamente como empresa lucrativa y como organización de bienestar social. Su cartel de Medellín no era simplemente una organización de narcotráfico, era un sistema completo de gobierno paralelo que proporcionaba servicios que el Estado colombiano no ofrecía a las comunidades marginadas. La estructura de su organización reflejaba esta dualidad: tenía departamentos dedicados al tráfico de drogas, pero también departamentos de vivienda popular, educación comunitaria, salud preventiva, desarrollo deportivo y microcrédito. Era como si hubiera creado un ministerio de desarrollo social financiado con dinero del narcotráfico. El programa de vivienda popular, su proyecto más ambicioso y visible, fue la construcción del barrio Medellín Sin Tugurios, un programa de vivienda que proporcionó casas gratuitas a más de 1,20 familias que vivían en invasiones alrededor de la ciudad. Pero no eran casas cualquiera. Cada vivienda tenía 2 habitaciones, baño completo, cocina equipada, y conexiones de agua, luz y alcantarillado. El programa incluía también infraestructura comunitaria, escuelas, puestos de salud, canchas deportivas, parques infantiles, y hasta una biblioteca comunitaria. Pablo supervisaba personalmente cada detalle, desde el diseño arquitectónico hasta la selección de beneficiarios, asegurándose de que las familias más necesitadas fueran priorizadas. La ceremonia de entrega de las primeras casas, en marzo de 1982, reveló la profundidad del impacto social de Pablo. Cientos de familias lloraban de emoción mientras recibían las llaves de casas que jamás habían soñado poder tener. Madres con niños en brazos se acercaban a Pablo no como a un criminal, sino como a un benefactor que había transformado sus vidas. Don Pablo nos devolvió la dignidad, declaró María Elena Gómez, una madre soltera que había vivido durante 8 años en una casa de cartón. Mis hijos ahora tienen donde estudiar, donde jugar, donde crecer como niños de verdad. Testimonios como este se multiplicaron por centenares, creando una base de apoyo popular que ningún político tradicional había logrado construir. Los programas deportivos y educativos, pero el genio social de Pablo se manifestó especialmente en sus programas deportivos. Identificó el fútbol como la pasión universal de los barrios populares, y lo convirtió en el centro de una estrategia de desarrollo comunitario integral. Construyó 142 canchas de fútbol en barrios marginados de Medellín, pero cada cancha venía acompañada de programas que iban mucho más allá del deporte. Los centros deportivos Pablo Escobar incluían escuelas de fútbol gratuitas dirigidas por entrenadores profesionales, programas de alfabetización para padres de familia, talleres de capacitación laboral en oficios como carpintería, mecánica y costura, servicios básicos de salud familiar, y comedores comunitarios que proporcionaban almuerzo gratuito a niños desnutridos. Su programa de becas educativas financió los estudios universitarios de más de 500 jóvenes de familias pobres, muchos de los cuales se convirtieron en profesionales que regresaron a trabajar en sus comunidades. Pablo no solo pagaba matrículas y materiales, proporcionaba manutención completa para que los estudiantes pudieran concentrarse en sus estudios sin preocuparse por sobrevivir económicamente. Don Pablo me dio la oportunidad que el gobierno nunca me habría dado, recuerda Carlos Andrés Muñoz, quien estudió ingeniería con una beca de Pablo y posteriormente diseñó sistemas de agua potable para comunidades rurales. Sin él yo seguiría cargando bultos en la plaza de mercado. Con su ayuda, pude estudiar, y ahora ayudo a que otras familias tengan agua limpia en sus casas. La red de microcrédito popular, una de las innovaciones más sofisticadas de Pablo, fue la creación de un sistema de microcrédito que proporcionaba préstamos sin interés a pequeños comerciantes y emprendedores de bajos recursos. Era un sistema bancario paralelo que funcionaba con eficiencia superior a la banca tradicional,
pero con un enfoque social que priorizaba el desarrollo comunitario sobre las ganancias. Los préstamos iban desde $50 para vendedores ambulantes hasta $5,000 para pequeñas empresas familiares. Los únicos requisitos eran demostrar necesidad económica real y presentar un plan de negocio viable. No se exigían garantías materiales. La palabra y el compromiso comunitario eran suficientes. El sistema funcionaba porque Pablo había entendido algo que los bancos tradicionales ignoraban. Los pobres no son malos pagadores por naturaleza, son malos pagadores cuando los sistemas financieros los explotan con intereses abusivos y condiciones inhumanas. Su tasa de morosidad era inferior al 5%, muy por debajo de la banca comercial. Don Pablo confiaba en nosotros cuando nadie más lo hacía, explica Luz Marina Pérez, quien estableció una pequeña panadería con un préstamo de $800. Me prestó la plata sin papeleos, sin intereses, sin humillaciones. Solo me pidió que trabajara duro y que ayudara a otros cuando pudiera. Eso cambió mi vida y la de mi familia. Capítulo 4. El político del pueblo Medellín, 1980. Y dos en 1980, y dos en Toque. Pablo Escobar tomó la decisión que definiría para siempre su legado, incursionar directamente en la política nacional. Pero su campaña para el Congreso de la República no fue la típica aventura electoral de un criminal, buscando protección legal. Fue la manifestación política de una filosofía social que había estado desarrollando durante más de una década. Su plataforma electoral, titulada Colombia para Todos, era un programa de reformas sociales que iba mucho más allá de promesas demagógicas. Era un plan detallado para transformar el país basado en su experiencia práctica implementando programas sociales en Medellín. Los pilares de su propuesta incluían construcción de 100,000 viviendas populares financiadas con impuestos a la riqueza extrema, educación universitaria gratuita para jóvenes de familias de bajos recursos, Sistema Nacional de Salud que garantizara atención médica para todos los colombianos, programa de microcrédito popular que democratizara el acceso al sistema financiero y redistribución de tierras improductivas para familias campesinas. La campaña más honesta de la historia. Lo que sorprendió a observadores políticos fue la honestidad brutal de Pablo sobre el origen de sus recursos. En lugar de esconder su pasado criminal, lo convirtió en parte central de su mensaje. Sí, he ganado dinero de manera ilegal, pero ese dinero lo he usado para ayudar a los pobres, mientras los políticos tradicionales roban dinero legal para enriquecerse personalmente. Su argumento resonó profundamente en sectores populares que habían perdido fe en el sistema político tradicional. Pablo les ofrecía algo que ningún político había proporcionado jamás: resultados concretos y verificables. No prometía hacer programas sociales, ya los había hecho. No prometía ayudar a los pobres, ya había transformado la vida de miles de familias. Sus mítines políticos no eran eventos tradicionales. Eran celebraciones comunitarias donde beneficiarios de sus programas contaban testimonios reales sobre cómo había cambiado sus vidas. Madres mostraban fotografías del antes y después de sus viviendas. Jóvenes universitarios explicaban cómo las becas de Pablo les habían permitido estudiar. Comerciantes describían cómo los microcréditos habían transformado sus negocios familiares. Pablo Escobar no nos prometió nada que no hubiera cumplido ya, declaró Esperanza Rodríguez durante un mitin en el barrio popular. Él nos construyó casas cuando los políticos tradicionales nos prometían casas. Él puso a nuestros hijos en la universidad cuando otros políticos prometían educación. ¿Por qué vamos a votar por promesas cuando podemos votar por hechos? El congresista más popular de Colombia, su elección al Congreso, con una votación que superó todas las expectativas, demostró algo que la clase política tradicional no quería reconocer. Existía una demanda real por representantes que realmente representaran los intereses populares. Pablo había ganado no porque la gente apoyara el narcotráfico, sino porque había demostrado una capacidad de gestión social que ningún político tradicional había igualado. Durante sus 2 años como congresista,
Pablo intentó implementar a nivel nacional los programas que había desarrollado exitosamente en Medellín. Presentó proyectos de ley para vivienda popular, educación gratuita, salud universal y reforma agraria. Aunque la mayoría de sus propuestas fueron bloqueadas por el establishment político, logró aprobar la financiación de varios programas piloto que beneficiaron directamente a comunidades marginadas en diferentes regiones del país. Su oficina en el Congreso se convirtió en una especie de consulado popular, donde ciudadanos ordinarios podían presentar problemas que las instituciones oficiales ignoraban. Pablo atendía personalmente casos de familias desalojadas, estudiantes sin recursos para continuar estudios, campesinos despojados de tierras, y trabajadores despedidos injustamente. Don Pablo era el único congresista que realmente trabajaba para los pobres, recuerda Jaime Rendón, un campesino que perdió su tierra por una deuda, y que acudió a la oficina de Pablo buscando ayuda. Me escuchó durante 2 horas, tomó notas de todo, y a la semana ya había un abogado ayudándome a recuperar mi finca. Ningún otro político me habría recibido siquiera. La expulsión del paraíso, su expulsión del Congreso en 1984, después de que el ministro Rodrigo Lara Bonilla expusiera públicamente sus conexiones con el narcotráfico, fue recibida con indignación masiva en los barrios populares de Medellín. Miles de personas salieron espontáneamente a las calles para protestar contra lo que percibían como una persecución injusta contra el único político que realmente los había ayudado. Las protestas no fueron organizadas por Pablo, fueron expresiones genuinas de apoyo popular hacia alguien que las comunidades consideraban su verdadero representante. Pancartas con mensajes como Pablo Escobar, nuestro verdadero presidente y fuera los políticos corruptos, viva Pablo Escobar, aparecieron en docenas de barrios. María Cristina Vázquez, una madre de familia que había recibido una casa a través de los programas de Pablo, explicó los sentimientos de muchos. A nosotros no nos importa de dónde sacó la plata, lo que importa es que nos ayudó cuando nadie más lo hizo. Los que lo critican son los mismos que nunca movieron un dedo por los pobres. La expulsión marcó un punto de inflexión en la relación de Pablo con el sistema político. Su respuesta sería transformar para siempre la historia de Colombia. Capítulo 5. La Guerra de Dos Mundos Colombia, 1984-1990. La expulsión de Pablo del Congreso desencadenó lo que los historiadores describirían como la guerra entre dos visiones de Colombia. Por un lado, el establishment político y económico tradicional que defendía el orden existente. Por el otro, Pablo Escobar y sus millones de seguidores que exigían una transformación radical de las estructuras de poder. Pero esta no fue una guerra convencional entre criminales y autoridades. Fue un conflicto social complejo donde las líneas entre legal e ilegal, entre víctima y victimario, se difuminaron hasta volverse irreconocibles. Pablo no luchaba solo contra el gobierno, luchaba contra un sistema que desde su perspectiva había oprimido a los pobres durante siglos. La estrategia de presión social, la respuesta inicial de Pablo a su persecución no fue la violencia indiscriminada, sino una escalada cuidadosamente calibrada de presión social y política. Su objetivo no era destruir Colombia, sino forzar al sistema a negociar una transformación que beneficiara a las clases populares. Sus primeros ataques se dirigieron específicamente contra símbolos del poder establecido, edificios gubernamentales, sedes de bancos, propiedades de políticos corruptos, y oficinas de medios de comunicación que consideraba cómplices del sistema opresor. Cada ataque venía acompañado de comunicados que explicaban las razones políticas detrás de la acción. No luchamos contra Colombia, luchamos contra quienes han convertido Colombia en su finca personal, declaraba uno de sus comunicados después de un atentado contra la sede del periódico El Espectador. Nuestra guerra es contra los poderosos que explotan a los pobres, no contra el pueblo trabajador que sufre las consecuencias de esa explotación. Esta estrategia le permitió mantener apoyo popular incluso durante la escalada de violencia. En los barrios donde había implementado programas sociales, Pablo seguía siendo visto como un defensor de los pobres que había sido forzado a la violencia por la intransigencia del sistema.
El apoyo popular durante la guerra, lo que más sorprendió a observadores nacionales e internacionales, fue que Pablo mantuvo bases sólidas de apoyo popular durante todo el conflicto. Encuestas realizadas clandestinamente en barrios populares de Medellín mostraban que entre el 40% y el 60% de los residentes consideraban que Pablo tenía razones justificadas para luchar contra el gobierno. Este apoyo no era producto de intimidación o ignorancia. Era resultado de una experiencia vivida de beneficios concretos. Las familias que habían recibido viviendas gratuitas, los jóvenes que estudiaban con becas financiadas por Pablo, los comerciantes que habían prosperado con microcréditos, y las comunidades que disfrutaban de infraestructura deportiva y educativa, veían en la persecución contra Pablo una amenaza directa a sus propios intereses. Cuando atacan a don Pablo nos están atacando a nosotros, explicaba Rosa Elena Jiménez, una madre de familia del barrio popular. Él nos dio casa, trabajo, dignidad. Los que lo persiguen son los mismos que nos mantuvieron en la miseria durante generaciones. Las manifestaciones de apoyo fueron constantes durante toda la guerra. Cada vez que las autoridades anunciaban operativos contra Pablo, aparecían protestas espontáneas en barrios populares. Cuando rumores de su muerte circulaban, se organizaban vigilias multitudinarias. Cuando ofrecían recompensas por información sobre él, las comunidades respondían con silencio absoluto. Los programas sociales durante la guerra paradójicamente, durante los años más violentos del conflicto, Pablo expandió sus programas sociales en lugar de reducirlos. Era como si quisiera demostrar que su capacidad de construir era superior a su capacidad de destruir. Entre 1985 y 1991, mientras era el hombre más perseguido de Colombia, Pablo financió la construcción de 3 colegios completos en barrios marginados, la instalación de sistemas de agua potable en 15 veredas rurales, la pavimentación de más de 50 calles en invasiones urbanas, el establecimiento de 8 puestos de salud comunitarios, y la creación de cooperativas de trabajo que emplearon a más de 2,000 personas. Estos programas funcionaban con eficiencia administrativa que superaba la de muchas entidades gubernamentales. Tenían presupuestos claros, cronogramas de ejecución, supervisión técnica, y sistemas de rendición de cuentas ante las comunidades beneficiarias. En plena guerra, don Pablo siguió cumpliendo sus compromisos con nosotros, recuerda Luis Fernando Cardona, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza. Mientras el gobierno nos bombardeaba con operativos militares, él nos siguió mandando profesores, médicos, y recursos para nuestros proyectos. ¿Quién era realmente nuestro enemigo? La dualidad moral de un país. El conflicto reveló una contradicción fundamental en la sociedad colombiana. El mismo hombre que aterrorizaba a las élites políticas y económicas, era venerado por las clases populares. Pablo había logrado algo que ningún político tradicional había conseguido, crear una base social que lo apoyaba no por sus promesas, sino por sus resultados. Esta dualidad generó debates morales profundos que dividieron familias, comunidades e instituciones. Era posible separar los beneficios sociales de Pablo de sus métodos criminales. ¿Tenían las comunidades pobres derecho a apoyar a alguien que las había ayudado, independientemente de sus otros crímenes? ¿Era moralmente justificable la violencia cuando se ejercía contra un sistema percibido como inherentemente violento? Estas preguntas no tenían respuestas simples, y la sociedad colombiana se fracturó tratando de responderlas. Capítulo 6. La prisión del pueblo La Catedral, Envigado 1990. Y cuando Pablo Escobar aceptó entregarse al gobierno colombiano en 1990, no lo hizo como un criminal derrotado buscando clemencia, lo hizo como un líder popular que había negociado desde una posición de fuerza, un acuerdo que protegía tanto sus intereses como los de sus seguidores. La construcción de la catedral, la prisión donde sería recluido, se convirtió en un símbolo perfecto de su estatus único. No era simplemente una cárcel, sino una embajada del poder popular que Pablo había construido. Cada detalle de la prisión reflejaba su capacidad de negociar en términos de igualdad con el Estado colombiano. Pero lo más significativo de la catedral no eran sus comodidades físicas,
sino lo que representaba el reconocimiento implícito del gobierno de que Pablo no era un criminal ordinario, sino un fenómeno político que requería un tratamiento excepcional. La negociación del siglo, las condiciones que Pablo negoció para su entrega, revelaron su genio político. No se limitó a buscar protección personal, diseñó un acuerdo que garantizaba la continuidad de sus programas sociales y la protección de las comunidades que dependían de ellos. El acuerdo incluía garantías de no extradición a Estados Unidos, construcción de una prisión especial según especificaciones de Pablo, permiso para que sus organizaciones sociales continuaran funcionando, protección gubernamental para beneficiarios de sus programas, y más importante, reconocimiento tácito de que sus actividades sociales habían sido legítimas independientemente del origen de los recursos. Don Pablo no se entregó, negoció, explicó uno de sus abogados años después. Él tenía tanto poder popular, que el gobierno tuvo que tratarlo como a un jefe de Estado extranjero, no como a un criminal común. La gestión de la negociación mostró la sofisticación política de Pablo. Usó intermediarios respetados, presentó propuestas detalladas por escrito, y estableció mecanismos de verificación que garantizaran el cumplimiento del acuerdo. Era diplomacia de Estado manejada por alguien que oficialmente era solo un narcotraficante. La catedral como centro de gobierno popular. Durante su reclusión en la catedral, Pablo continuó operando como el líder de facto de una población que superaba varios millones de personas. Su prisión se convirtió en el centro de un sistema de gobierno paralelo que administraba programas sociales, resolvía conflictos comunitarios, y proporcionaba servicios que el Estado oficial no ofrecía. Diariamente llegaban a la catedral representantes de comunidades de toda Colombia buscando ayuda para problemas específicos, financiación para proyectos de infraestructura, mediación en conflictos locales, apoyo para iniciativas educativas, y recursos para emergencias comunitarias. Pablo los recibía como un presidente alternativo, escuchaba sus solicitudes, y tomaba decisiones que se implementaban a través de su red de organizaciones sociales. La catedral era como una segunda capital de Colombia, recuerda un periodista que cubrió el periodo. Había más movimiento de gente importante ahí que en muchas oficinas gubernamentales. Pablo seguía siendo más influyente que la mayoría de ministros. Su capacidad de gestión desde la prisión demostró algo que inquietaba profundamente al establishment. Pablo había desarrollado un modelo de liderazgo que era más efectivo que el del gobierno oficial. Mientras políticos tradicionales luchaban por aprobar presupuestos en el Congreso, Pablo implementaba programas sociales desde una cárcel con eficiencia que superaba la de ministerios enteros. Durante los 13 meses que pasó en la catedral, Pablo supervisó la construcción de 200 viviendas adicionales para familias desplazadas, la graduación de 150 jóvenes universitarios becados por sus programas, la creación de 5 cooperativas de trabajo que generaron más de 800 empleos, y la implementación de un programa de atención médica domiciliaria, que benefició a más de 13 familias ancianas. Desde la cárcel don Pablo siguió siendo más útil para nosotros que todos los alcaldes y gobernadores juntos, declaró Carmen Cecilia Montoya, líder comunitaria del barrio Santo Domingo. Él cumplía lo que prometía, mientras los políticos prometen lo que nunca van a cumplir. Capítulo 7. El mártir de los olvidados. Medellín, 1992-1993. La fuga de Pablo de la catedral en julio de 1992 marcó el comienzo del período más dramático de su vida, pero también el momento cuando se consolidó definitivamente como un símbolo de resistencia popular. Durante sus últimos 17 meses como fugitivo, Pablo se transformó de líder comunitario en mártir de los oprimidos. Su capacidad de evadir la persecución más intensa en la historia de América Latina no se basaba solo en recursos y astucia. Dependía fundamentalmente del apoyo masivo de comunidades que lo consideraban su último defensor contra un sistema que las había abandonado. Pablo no se escondía de la sociedad, se refugiaba en ella. La red de protección popular. Durante su tiempo como fugitivo, Pablo contó con una red de protección que incluía decenas de miles de personas dispuestas a arriesgar sus vidas para protegerlo. No era una red criminal tradicional, era un movimiento social espontáneo que surgió de la gratitud y la lealtad genuinas. Familias que habían recibido viviendas de Pablo ofrecían sus casas como refugios temporales. Jóvenes beneficiarios de sus becas servían como mensajeros y enlaces.
Comerciantes que habían prosperado con microcréditos proporcionaban recursos y logística. Madres de familia que habían visto a sus hijos salvados por programas de Pablo formaban cadenas de comunicación que advertían sobre operativos policiales. Nosotros lo protegíamos porque él nos había protegido primero, explica Amparo Restrepo, una madre que escondió a Pablo en su casa durante 3 días en febrero de 1993. Mi hijo estudió medicina con una beca de don Pablo. ¿Cómo no iba a ayudarlo cuando él me pidió refugio? Él había arriesgado todo por nosotros. Nosotros podíamos arriesgar algo por él. Esta red funcionó con eficiencia que sorprendió a autoridades nacionales e internacionales. Pablo podía moverse por Medellín con relativa libertad porque tenía miles de ojos y oídos que monitoreaban movimientos policiales. Podía comunicarse con el exterior porque tenía cientos de intermediarios dispuestos a transmitir mensajes. Podía obtener recursos porque tenía comunidades enteras dispuestas a contribuir con lo poco que tenían. Los últimos programas sociales, incluso durante su periodo más difícil como fugitivo, Pablo continuó financiando programas sociales que demostraban su compromiso inquebrantable con las causas que había defendido toda su vida. Sus últimas iniciativas incluyeron becas de emergencia para 50 estudiantes universitarios cuyos padres habían perdido empleos, financiación para reparar la escuela del barrio La Cruz, dañada por un terremoto, recursos para un programa de vacunación infantil en veredas rurales, y dinero para comprar medicinas para ancianos que no podían costear tratamientos médicos. Estos programas se ejecutaban a través de intermediarios, pero llevaban la marca característica de la gestión de Pablo: eficiencia administrativa, transparencia en el uso de recursos, y verificación de resultados. Era como si mantuviera una Secretaría de Bienestar Social funcionando desde la clandestinidad. Hasta el final don Pablo siguió cumpliendo sus compromisos con nosotros, recuerda Edilma Cárdenas, coordinadora de una cooperativa de madres cabeza de familia. Cuando él ya no podía aparecer públicamente, mandaba representantes que traían exactamente lo que había prometido: materiales para nuestro taller, dinero para comprar máquinas de coser, recursos para el comedor comunitario. Nunca nos abandonó. La campaña de desprestigio durante este periodo, Pablo enfrentó una campaña de desprestigio gubernamental y mediática diseñada para erosionar su apoyo popular. Se publicaron historias sobre su violencia, se exageraron reportes sobre sus crímenes, y se presentaron testimonios de víctimas que responsabilizaban a Pablo de toda la violencia que afectaba a Colombia. Pero esta campaña tuvo un efecto contraproducente en las comunidades que conocían directamente a Pablo. En lugar de alejarse de él, muchas personas interpretaron los ataques mediáticos como confirmación de que el establishment porque representaba una amenaza real al orden injusto. Cuando veíamos en televisión que hablaban mal de don Pablo, nosotros sabíamos que estaban mintiendo, explica Jorge Mario Sánchez, un comerciante del centro de Medellín. Nosotros conocíamos al verdadero Pablo, el que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Los que lo atacaban eran los mismos que nunca habían hecho nada por los pobres. La percepción popular era que Pablo estaba siendo perseguido no por sus crímenes, sino por haber desafiado exitosamente un sistema que beneficiaba exclusivamente a las élites. Esta interpretación fortalecía su apoyo en lugar de debilitarlo. El sacrificio final, la muerte de Pablo el 2 de diciembre de 1993, fue recibida en los barrios populares de Medellín no como el fin de un criminal, sino como el asesinato de un líder que había dado su vida defendiendo a los oprimidos. Las reacciones de duelo fueron masivas, espontáneas y profundamente sentidas. Miles de personas desafiaron el operativo militar que rodeaba el lugar de su muerte para intentar ver su cuerpo. Altares improvisados aparecieron en docenas de barrios, con fotografías de Pablo rodeadas de flores, velas y mensajes de gratitud. Vigilias espontáneas se organizaron en las casas que él había construido, las canchas que había financiado, y las escuelas que había equipado. Ese día perdimos al único hombre que realmente nos había defendido, llora Teresa Agudelo, una anciana del barrio popular. Don Pablo murió por nosotros como murió Jesús por la humanidad. Él sabía que lo iban a matar, pero siguió luchando por los pobres hasta el final. Su funeral se convirtió en una de las manifestaciones populares más grandes en la historia de Medellín. Más de 25,000 personas acompañaron el cortejo fúnebre, gritando consignas como "Pablo vive en el corazón del pueblo",
y los pobres no olvidan a sus defensores. Capítulo 8. El legado eterno Medellín 1993 presente 30 años después de su muerte. Pablo Escobar sigue siendo una figura que divide Colombia entre quienes lo recuerdan como un criminal y quienes lo veneran como un santo popular. Pero en los barrios donde implementó sus programas sociales, no hay división. Pablo es recordado como el benefactor más importante en la historia de sus comunidades. Su legado social es tangible y perdurable. Las casas que construyó siguen habitadas por familias que las han mantenido con orgullo durante décadas. Las canchas de fútbol que financió continúan siendo centros de actividad comunitaria. Los jóvenes que estudiaron con sus becas se convirtieron en profesionales que han transformado sus comunidades. Las cooperativas que estableció siguen funcionando como empresas prósperas. Pero su legado más profundo es haber demostrado que era posible construir un modelo alternativo de liderazgo social basado en resultados concretos en lugar de promesas vacías. Pablo cambió para siempre las expectativas que las comunidades populares tienen sobre sus líderes. El culto popular en muchas casas de los barrios que Pablo ayudó, su fotografía ocupa un lugar de honor junto a imágenes de santos católicos. No es ironía. Es expresión genuina de gratitud hacia alguien que las familias consideran responsable de milagros reales en sus vidas. Para nosotros don Pablo es un santo, declara sin ambajes Mercedes Correa, una abuela que crió a sus nietos en una casa construida por Pablo. Él hizo milagros que ningún santo del cielo había hecho, nos dio casa, trabajo, dignidad. Si eso no es santidad, entonces no sé qué es. Las oraciones a Pablo no son excepcionales, son parte de la religiosidad popular de comunidades que fusionaron su gratitud hacia él con sus prácticas espirituales tradicionales. Madres le rezan pidiendo protección para sus hijos, comerciantes le solicitan prosperidad en sus negocios, estudiantes le piden ayuda para exámenes importantes. Esta devoción ha resistido décadas de campañas oficiales para deslegitimar su memoria. El gobierno ha retirado placas conmemorativas, ha cambiado nombres de calles que honraban su memoria, y ha prohibido manifestaciones públicas de veneración. Pero en el ámbito privado de los hogares, Pablo sigue siendo invocado como protector y benefactor. La escuela de liderazgo popular más importante que el culto personal es la escuela de liderazgo que Pablo estableció con su ejemplo. Líderes comunitarios de toda América Latina han estudiado sus métodos para entender cómo construir bases sociales sólidas basadas en servicios concretos. Su modelo de liderazgo de resultados ha influido en movimientos sociales, organizaciones políticas, e incluso programas gubernamentales que han adoptado elementos de su enfoque: financiación directa de proyectos comunitarios, participación de beneficiarios en diseño de programas, verificación de resultados por parte de las comunidades, y rendición de cuentas basada en impacto social medible. Pablo nos enseñó que el poder real viene de servir a la gente, no de mandar sobre ella, explica Luis Carlos Gálvez, un líder comunitario que ha implementado programas sociales inspirados en los métodos de Pablo. Él demostró que si uno realmente ayuda a las comunidades, ellas van a protegerlo y apoyarlo sin importar lo que digan los gobiernos o los medios. La pregunta incómoda: el legado de Pablo plantea una pregunta que la sociedad colombiana aún no ha sabido responder. ¿Es moralmente justificable valorar los beneficios sociales de alguien mientras se condena sus métodos criminales? ¿Pueden las comunidades pobres apoyar a quienes las han ayudado, independientemente del origen de los recursos? Esta pregunta no tiene respuestas simples, y diferentes sectores de la sociedad han llegado a conclusiones diferentes. Pero lo que es indiscutible es que Pablo demostró que era posible generar transformaciones sociales profundas cuando se combinaban recursos suficientes con voluntad política real de ayudar a los más necesitados. Nosotros no apoyamos los crímenes de don Pablo, aclara María Eugenia Ramírez, una líder comunitaria del barrio Buenos Aires. Pero tampoco podemos negar que él hizo por nosotros lo que ningún gobierno había hecho en 50 años. Tenemos que olvidar lo bueno que hizo solo porque también hizo cosas malas. Conclusión: el Robin Hood que dividió una nación. Pablo Escobar no fue simplemente el narcotraficante más poderoso de la historia. Fue el líder social más efectivo que Colombia ha producido en el siglo XX. Su capacidad de transformar vidas, construir comunidades, y generar lealtades que perduran 3 décadas después de su muerte, reveló una comprensión profunda de las necesidades populares que ningún político tradicional ha igualado.
Su historia demuestra verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la justicia social, que es posible generar cambios sociales profundos cuando se combinan recursos suficientes con voluntad política real, que las comunidades valoran más los resultados concretos que los discursos morales, y que la legitimidad política puede construirse desde abajo hacia arriba cuando se responden efectivamente a necesidades populares insatisfechas. Pero también revela los peligros de construir liderazgo al margen de las instituciones democráticas. El modelo de Pablo, por efectivo que fuera, dependía de la concentración de poder en una sola persona, y de recursos obtenidos mediante actividades ilegales. Era un sistema que funcionaba mientras él vivía, pero que no podía institucionalizarse ni transferirse a otros líderes. Su legado perdura en cada familia que vive en casas que él construyó, en cada joven que se graduó con becas que él financió, y en cada comunidad que se benefició de programas que él implementó. Pero también perdura en la violencia que desató, en las instituciones que debilitó, y en la normalización de métodos ilegales para fines aparentemente legítimos. Pablo Escobar demostró que era posible ser simultáneamente un criminal y un benefactor, un destructor y un constructor, un terrorista y un santo popular. Su historia es un espejo que refleja las contradicciones fundamentales de sociedades, donde la desigualdad extrema coexiste con instituciones democráticas que no logran responder a las necesidades básicas de sus ciudadanos. La pregunta que plantea su vida no es si fue bueno o malo, fue ambas cosas, sino qué condiciones sociales permiten que individuos como él puedan llenar vacíos que las instituciones oficiales dejan sin atender. Su historia es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las democracias fallan en su promesa básica de proporcionar oportunidades reales de progreso para todos sus ciudadanos. 30 años después de su muerte, Pablo Escobar sigue siendo el Robin Hood más controversial de la historia moderna, un hombre que robó a los ricos para dar a los pobres, pero que también sembró una violencia que continúa afectando Colombia. Su legado es un recordatorio permanente de que la justicia social, cuando no llega por canales legítimos, puede llegar por caminos que transforman para siempre el destino de las naciones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Pablo Escobar fue un benefactor de los pobres, o que simplemente los usó para proteger sus intereses criminales? ¿Es posible separar sus programas sociales de sus actividades criminales? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre que se convirtió en el Robin Hood más controversial de la historia, y que dividió para siempre la opinión de Colombia. Nos vemos en el próximo documental completo.